Bienvenido a un nuevo vídeo en mi canal Aceite Motor. Hoy nos toca el aceite de la marca Manol, en concreto el modelo Energy Fórmula PD, viscosidad 5W40. Este aceite está reformulado recientemente y en este vídeo vamos a ver qué tipo de formulación ha utilizado el fabricante y vamos a comparar esta formulación actual del año 2024 con la formulación del año del 2021. Bien, voy a poner la ficha técnica, si es que se puede llamar una ficha técnica. Si recordáis, en anteriores vídeos yo ya he dado el aviso de que la marca Manol ha dejado de emitir fichas técnicas y por lo tanto lo único que podemos ver solo y únicamente las especificaciones de los aceites. No podemos ver ningún tipo de datos técnicos de viscosidad y otras características. Entonces, este aceite viscosidad 5W40 está declarado de que cumple con API-SN, con ACHC3 y con diferentes normas de diferentes fabricantes. Bien, el fabricante está declarando de que se trata de un aceite totalmente sintético y en dicho aceite ha empleado el uso de ésteres y sabemos de que el éster pertenece al grupo 5. Bien, a continuación pondré la ficha de seguridad del año 2023. Tengo entendido que es de la última ficha disponible de ese modelo de aceite, en concreto en el mes de marzo del 2023. Entonces, aquí podemos observar de que el fabricante ha declarado un CAS con un porcentaje de 48%, pero atención, eso es menor a 48%. Eso no está diciendo absolutamente nada. Es decir, podría haber utilizado entre 0 y 48%. Por lo tanto, el fabricante con esta flechita a la izquierda no nos está diciendo de que hay 48% de aceite base. Este aceite base tengo entendido que es un aceite base mineral. Luego a continuación el siguiente CAS que está declarado con 45%, pues más de lo mismo, es un aceite base HC, pero de igual modo no nos está diciendo absolutamente nada de que se trata de un porcentaje exacto. Y básicamente en esa ficha de seguridad no podemos determinar absolutamente nada. No podemos decir de qué tipo de base ha utilizado este fabricante. Lo único provecho que yo veo a la ficha de seguridad es el apartado 9, donde el fabricante nos ha especificado varias cositas. Punto de fluidez menos 42 grados, punto de inflamación superior a 220, viscosidad a 40 grados superior a 80 y densidad a 20 grados 85. Nada más, ahí con esa ficha de seguridad tampoco nos está diciendo gran cosa. Por lo tanto, este fabricante Manol parece ser que tiene una estrategia bastante clara de ocultar todos los datos que nosotros nos gustaría ver. Y bueno, pues eso es lo que hay. Y a continuación vamos a ver los análisis de aceite virgen y vamos a comparar a ver qué es lo que han hecho, qué formulación han utilizado antes y la que están utilizando actualmente. Antes de ponerme con el análisis de aceite virgen, me gustaría informarte de que me he preocupado de localizar todas las fichas de seguridad disponibles de ese modelo de aceite y en concreto hay una ficha del año 2020 y hay otra ficha del año 2016. Te los voy a poner en pantalla para que puedas ver de que ni tan siquiera en las, digamos, en las fichas técnicas del 2016 y 2020 están declarando gran cosa. Básicamente con la propia ficha de seguridad no se puede sacar nada, absolutamente nada en claro. Luego, el manual, digamos, la última ficha disponible de ese modelo de aceite, sí declaraba viscosidad y esta viscosidad literalmente no concuerda con prácticamente con lo que son los análisis de aceite virgen. Por lo tanto, tener una ficha técnica que luego no concuerda con lo que está envasando parece ser que va en contra del propio fabricante y de alguna manera quizá este es el motivo que por el que ellos han optado, digamos, de ocultar esta ficha técnica. Esto no es una afirmación, es simplemente estoy pensando en voz alta. Yo no quiero acusar a Manuel de hacer algo malo, simplemente
Esto lo está haciendo Manon, lo están haciendo otro fabricante y también muchos fabricantes, digamos, de aceites originales. Por lo tanto, lo que está haciendo Manon es simplemente algo que ya están haciendo desde hace mucho tiempo otros fabricantes. Y por lo tanto, juzgar a Manon no me parece correcto y deberíamos de juzgar todos. Mientras que la ley dice que no es obligatorio emitir una ficha técnica con todos los datos, pues no están haciendo absolutamente nada malo. Bien, a continuación vamos a ver, digamos, lo que es el análisis de aceite virgen de la versión 2021 y empezaré por el cuadro de los aditivos. Fósforo 766, zinc 880, calcio 1284, magnesio 354, boro 44, molibdeno 37. Bien, aquí tenemos el típico, digamos, típica formulación de un aceite ACH3 con aproximadamente 800 partes por millón de ZDDP. Y luego el propio paquete de detergente neutralizante es bastante, digamos, avanzado para esa fecha del año 2021. Un paquete compuesto por calcio y por magnesio. Obviamente la cantidad no es muy elevada, la suma entre los dos, aproximadamente 1600 partes por millón, es básicamente tirando a bajo. Algo de boro y algo de molibdeno. Bien, a continuación pongo, digamos, al lado la formulación del cuadro de los aditivos de este nuevo aceite del año 2024. Fósforo 1074, zinc 1213, calcio 2429, magnesio 15, boro 72, molibdeno 25. Bien, aquí podemos observar de que hay un cambio drástico a lo que es la formulación de ese modelo de aceite. El fósforo y el zinc, básicamente con esa cantidad entre 1200 partes por millón, eso ya está saliendo de lo que es ACH3. Ese tipo de formulación básicamente es más bien típico de un aceite API CK4 y API CJ4. Digamos, para ese tipo de aceite sí se pueden observar estos niveles de fósforo y de zinc. En cuanto al calcio, digamos lo que es el paquete detergente neutralizante, parece que ha habido un giro brusco a la hora de formular el aceite. Se han dejado atrás el magnesio, básicamente porque yo considero que 15 partes por millón no es una cantidad prácticamente para tener en cuenta, y principalmente el paquete detergente y neutralizante se compone de calcio, un pelín elevado, básicamente porque un aceite con API CK4, CJ4 siempre está alrededor de 2000, 2400, quizás es un pelín elevado. Pero bueno, eso es lo que hay, esa es la formulación que ha utilizado el fabricante. Boro 72 y molibdeno 25, pues bueno, pues parece ser que el fabricante ha utilizado algo. El boro prácticamente como un dispersante y molibdeno a 25 partes, pues se ve que es una dosis muy pequeña, muy pequeña. Bien, a continuación vamos a ver los cuadros de sodio, potasio y silicio. Pongo los dos cuadros a la vez del año 2021 y del año 2024. Sodio y potasio se puede decir que no se ha utilizado. Esta, digamos, 2 y 3 partes por millón que están viendo, eso no es tema. Prácticamente se puede decir que en estas formulaciones no se ha utilizado el sodio como aditivo y el potasio tampoco. El silicio 10 y 8 partes por millón, esos son aditivos, digamos, antiespumantes llamados siloxanos. Eso es completamente normal. Bien, a continuación vamos a ver los cuadros de las propiedades de los aceites. La versión del año 2021 tiene viscosidad a 40 grados 75,71, a 100 grados 13,26, y eso nos da un índice de viscosidad de 179. Este, digamos, análisis no tiene oxidación, no tiene nitración, no tiene absolutamente nada más, ni tan siquiera ni tan siquiera TBN, reserva alcalina. Lo único es que el laboratorio nos ha medido el azufre y eso está, digamos, es equivalente a 2324 partes por millón, porque este laboratorio lo mide en miligramos por kilo, pero eso es prácticamente equivalente a 2300 partes por millón, o digamos el equivalente a 0,232%. Por lo tanto, estamos hablando de que aquí no se supera, digamos, lo que es la barrera de 0,3% de azufre. Luego, a continuación, vamos a ver el cuadro de las propiedades del modelo del año 2024.
Viscosidad a 40 grados 84,54, viscosidad a 100 grados 14,09 y eso nos da un índice de viscosidad de 173. Aquí, tema oxidación y nitración, pues prácticamente algo ha medido el laboratorio. Lo que pasa es que este laboratorio lo mide de otra manera y casi es mejor no decir nada para no confundir. Bien, aquí el azufre en esta versión es bastante más elevado que la versión antigua y tenemos 3236 miligramos por kilos. Esto equivalente a partes por millón, pues más o menos equivalente y en, digamos, en porcentaje eso supera 0,3%. Por muy poquito supera 0,3% de azufre. Por lo tanto, un aceite que está declarado con la CHC3 creo que no puede superar 0,3%. Por lo tanto, aquí el fabricante ligeramente se ha pasado un poquito por encima de lo que es el límite máximo. No obstante, puede siempre haberse, digamos, sucedido algún problema a la hora de medir el azufre o bien el lote de producción y todas estas cosas, ¿no? Siempre entre un lote, entre un laboratorio puede haber ligera diferencia a la hora de medir. Por lo tanto, a lo mejor está dentro de los márgenes legales que está un pelín por encima, pero bueno, quizás es completamente normal. Bien, a continuación voy a hacer un rápido resumen de este modelo de aceite. Como siempre, voy a empezar por el precio. Este modelo de aceite tiene un precio bastante disparado en función del sitio de donde se puede comprar. Entonces, las tiendas online que tenemos aquí a nivel, digamos, español en España, podemos encontrarlo a 28 hasta 30, 32 euros en base de 5 litros. Y yo considero que es un precio bastante elevado a lo que se puede encontrar ese modelo de aceite. Por ejemplo, yo no me gusta hacer publicidad a nadie, pero también tengo que decir de que ese aceite donde mejor se puede comprar es en la web de recambios Autodoc. Y pongo en pantalla de que se puede ver de que este aceite se puede comprar a 4 euros litro. Y ya a 4 euros litro a mí me parece un aceite muy interesante para hacer el método japonés, para hacer enjuague, para hacer intervalos muy cortitos en vehículos que presentan problemas de hollín, problemas de dilución. Y a mí ese tipo de aceite no me asustan en absoluto. A mí ese tipo de aceite, sabiendo que voy a comprarlo a 4 euros litro, a hacerle un intervalo corto de 3.000 kilómetros, 4.000, 5.000 como máximo, vamos, unos 70, 80, 100 horas, a mí me parece algo muy, muy interesante que yo estoy utilizando en mi vehículo. Yo no estoy utilizando últimamente aceites caros, estoy utilizando aceite barato y estoy haciendo lo que es el método japonés y eso está dando un resultado brutal. Por lo tanto, ese aceite, a mi modo de ver las cosas, a mi modo de hacer el mantenimiento a mi vehículo, prácticamente para mí es interesante. ¿Que ya luego existen otro modelo de aceite? Sí, indudablemente, pero ese modelo de aceite a mí personalmente me puede cuadrar para poder yo utilizar en mi vehículo con el estilo de mantenimiento con enfoque método japonés y cambios muy muy cortos. Bien, en cuanto a la viscosidad de este modelo de aceite, parece ser que Manol ha decidido hacer un cambio radical, un cambio drástico a lo que es la viscosidad de ese modelo de aceite. Vemos que la viscosidad de 40 grados prácticamente ha pasado a ser otra cosa totalmente diferente y la viscosidad a 100 grados más de lo mismo. Con todo ello, el índice de viscosidad de la versión actual se reduce y por lo tanto se puede deducir de que han utilizado aceite base más fuerte. En cuanto al tema de azufre, a mí eso no me preocupa en absoluto. Bueno, habrá quien dirá, no, es que aquí han utilizado aceite base grupo 2, eso es malo, eso es tal, tal, vale, de acuerdo. Vamos a ver qué tal lo hace este modelo de aceite en análisis de aceite usado y ya en función de eso lo vamos a juzgar, porque yo tengo bastante análisis de aceite usado que yo he localizado y este, digamos, el modelo del año 2021 ha dado bastantes, digamos, resultados positivos. Para un aceite que es muy, muy económico, muy barato, yo he visto
resultados bastante interesantes. Para nada yo juzgaría esa formulación como una formulación mala. Y en cuanto empiezan a salir análisis de aceite usado, voy a juzgar ese aceite de, digamos, como se tiene que juzgar. Ahora, tal cual, en análisis virgen, pues puede parecer un aceite malo, no, lo siguiente, ¿no? De que se ha pasado tres pueblos a lo que respecta el ZDDP, el calcio, tres pueblos el azufre y todas estas cosas que puedes encontrar por ahí diciendo, ¿no? Yo no diría nada de eso, mantendré la calma y vamos a ver ese modelo de aceite, qué tal lo hace puesto en el motor. El tema de los aditivos fósforo y el zinc. Yo ya te dejé una pista en el momento de, digamos, de comunicarte lo que es el cuadro de los aditivos, de que esto es una formulación API CJ4 y API CK4. Básicamente a eso parece. Y ahora te voy a poner en pantalla un modelo de aceite que tiene el fabricante, que es muy raro de ver. De hecho, actualmente yo ni tan siquiera lo he visto en la propia, digamos, web del fabricante, ni tan siquiera lo he visto en venta. Pero los que ya llevamos unos cuantos años con eso, sabemos y conocemos la existencia del modelo Diesel Turbo, en concreto 7904 versión Diesel Turbo, que esta versión tenía especificado API CJ4 con API SL. Ese modelo de aceite yo diría que es prácticamente clavado a lo que es la actual formulación, digamos, de ese modelo Energy Fórmula PD. Esto básicamente es porque, digamos, los que tenemos unas ciertas observaciones de cómo se están haciendo las formulaciones de API CJ4, API CK4, pues automáticamente simplemente ver esa formulación, conociendo la existencia de ese modelo Diesel Turbo con CJ4, pues a mí se me viene automáticamente en la cabeza de que han utilizado esa formulación. Existe una ficha técnica de ese modelo Diesel Turbo 5W40 API CJ4 y esta versión es bastante antigua, pero voy a poner en pantalla para que podáis ver de que esa formulación tal cual en papeles, según parece, con ese TBN de 10,6, con esa reserva alcalina, básicamente es típica de un aceite API CJ4. Pues viendo el nivel de calcio que han empleado, pues me podría cuadrar. Y viendo, digamos, sabiendo de que las formulaciones API CJ4 tienen ceniza hasta 1%, pues me inclinaría a pensar de que Manol ha utilizado esa vieja formulación en su nuevo modelo de aceite Fórmula Energy PD. No obstante, eso no es ninguna afirmación, eso es pensar en voz alta. Que luego este modelo de aceite lo podemos localizar, lo podemos analizar, lo podemos comparar, ya es otra cosa muy distinta. Curiosamente, Manol, por algún motivo, la versión Diesel Turbo con API CJ4 no la está vendiendo en el mercado español. Yo no la he visto ni en español ni en alemán y diría que a nivel europeo esa versión ha desaparecido de la faz de la Tierra. Por el motivo que sea, no lo sé. Solo y únicamente existe la versión con certificación CI4 y esta versión sorprendentemente ya está con API SN. De alguna manera, qué cosa más curiosa de que la formulación API CJ4 estaba con SL y la, y la CI4 está con API SN. Eso es un poco raro, pero eso es lo que se está viendo, ¿no? El fabricante Manol tiene tantos modelos de aceite, tantas versiones de aceite, que bueno, que aquí parece ser que eso es lo que están haciendo. Lo más lógico hubiera sido es que la versión API CK4 tenga API SL y la versión API CJ4 tenga API SN. Es decir, debería ser al revés, pero por el motivo que sea, pues no es al revés. Entonces, bueno, pues ya no me meto en más historia. Yo simplemente ya he comunicado de que si es esta la formulación, a mí me parece automáticamente aún más interesante. Básicamente porque aceites 5W40 con formulación API CJ4 en el mercado
por lo menos en el mercado europeo, hay muy poquito. Y los que hay no son baratos. Estamos hablando de que hay que irse a Móvil del BAC, hay que irse a Ravenol NDT, hay que irse a AIMSOIL y poco más. No tenemos versiones de grandes fabricantes 5W40 con ese tipo de formulaciones. Por el motivo que sea, estas formulaciones 5W40, API CK4 y API CJ4 aquí en Europa son literalmente raros de ver. Y si Manol ha sacado un modelo que se acerca a estas formulaciones, para mí ese aceite hay que investigarlo muy a fondo. Igual nos puede dar una buena sorpresa con el rendimiento que está ofreciendo el aceite, porque sabemos, tenemos constancia de que los aceites 5W40, API CK4, CJ4 están dando muy buenos resultados. Aquí en este canal se ha publicado un análisis del aceite, digamos, usado con el uso de aceite móvil del BAC 5W40 y el resultado es buenísimo. Próximamente voy a publicar otro análisis con aceite, digamos, de la marca Ravenol NDT 5W40 API CJ4. Y ya os puedo adelantar de que el análisis es espectacular comparado con otro modelo de aceite base Siberia que han dado altísimo desgaste de plomo. Estos aceites API CJ4, CI4 están dando un resultado brutal. Por lo visto, estos aceites tienen que ser formulados sí o sí con aceite base fuerte y los aditivos que están utilizando están dando muy buena sinergia y el resultado del análisis es muy positivo. Sin más, no tengo nada más que añadir. Me ha parecido muy curioso, muy interesante y yo me desmarcaré del resto de cualquier persona que vea este aceite y juzgarlo como aceite malo. Yo le daré una oportunidad a Manor, le daré una oportunidad básicamente porque yo lo que estoy viendo no me parece malo en absoluto. Y simplemente sabiendo que la formulación anterior ha dado unos resultados muy positivos, pues diré a todo el mundo que mantenga la calma antes de juzgar mal ese modelo de aceite. Más bien, invito a que la gente lo pruebe, que la gente lo analizase y podemos ver qué tipo de resultado está dando, porque esa formulación a mí personalmente me gusta bastante. En base a los resultados de otros aceites 5W40 con API CJ4 que hemos visto que están dando muy buenos resultados. Gracias, hasta la próxima.